Buenos días a todas las personas que están siguiéndonos en el día de hoy para esta presentación del estudio sobre la resolución y organización del cuidado de la primera infancia con perspectiva de género en familias migrantes en la República Argentina. Desde OIM Argentina, desde UNICEF y desde la Universidad Nacional de Lanús les agradecemos muchísimo su presencia y les voy a contar muy brevemente la agenda que nos espera. En primer lugar, vamos a tener unas palabras de apertura de parte del oficial de programas de OIM Argentina, Jorge Liaguno, y de parte del especialista de protección de derechos de UNICEF Argentina, Alejandro Morlachetti. A continuación, nuestras y nuestros colegas que llevaron adelante esta investigación desde la Universidad Nacional de Lanús, junto con quien fuera el coordinador de este programa interagencial, eh, van a estar comentando los principales hallazgos y cuáles fueron las principales conclusiones que sacaron luego de haber trabajado en este tema, en un periodo específico de pandemia, que luego lo van a contextualizar también. Y tenemos después la suerte de contar con un panel de expertas y expertos temáticos, Águeda Marín, de OIM Regional, Alejandro, Morlachetti, que también seguramente va a poder hacer sus aportes desde el lugar temático que ocupa en UNICEF, Verónica Jaramillo, de UNLA y CONICET, y María de los Ángeles Pesado, de la Defensoría General Zonal de Lomas de Zamora, por supuesto con intervenciones también del equipo investigador, si así lo consideran. Así que con toda esa agenda de por medio, quisiera, antes de darle la palabra a mis colegas para la apertura, agradecer muchísimo porque también desde OIM y desde la Unidad de Políticas y Enlace, junto con mi colega presente Carla Herber, trabajamos muy codo a codo con las y los colegas de UNICEF y con Pablo Asa, con Laura Gotero, con Jeremías, con Verónica, con todo el equipo, y la verdad es que, bueno, también estamos muy contentas desde este lugar y desde haber podido contribuir colectivamente a este producto. Así que, sin más, voy a darle la palabra para que pueda hacer la apertura a mi colega de OIM, Jorge Liaguno, y luego a nuestro colega Alejandro Morlachetti. Jorge, tenés la palabra y muchísimas gracias. Gracias, Natalia. También me sumo al saludo y al agradecimiento que hace mi colega. Bueno, para nosotros es un gusto haber emprendido esta alianza en el marco del programa interagencial Primera Infancia y Sistema Integral de Cuidados, que lleva adelante UNICEF como agencia líder y que se realiza con el apoyo del Fondo Conjunto para los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Y también, bueno, mencionar que trabajamos codo a codo junto a las y los colegas de UNICEF y al equipo investigador conformado por Pablo Asa, Verónica Azurey, Laura Gotero y Jeremías Pérez Rabasa, que se encuentran, digamos, asentados en el Instituto de Justicia y Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Lanús, en el marco del programa de Migración y Asilo. También es un honor para nuestra organización contar con este panel de expertos y expertas en la materia que nos convoca, del cual seguramente saldrán perspectivas que enriquecerán el debate y la agenda pública sobre la situación de los hogares migrantes en Argentina, las condiciones de vida de niños y niñas con énfasis en la primera infancia, la estrategia de cuidado que las familias despliegan y las políticas públicas existentes para atender esas demandas. Resulta importante contextualizar conversaciones de este tipo a la luz de la legislación de la Argentina, que, si bien sabemos es sensible a la temática migratoria y la incorpora desde un enfoque de derechos, sin perjuicio del cual en la práctica las personas migrantes aún se enfrentan a múltiples desafíos y vulneraciones, situación que, entre otros aspectos, también cristaliza en la marcada incidencia de la pobreza que impacta sobre el segmento de niños, niñas y adolescentes, y en especial de los niños, niñas y adolescentes migrantes o que residen con personas adultas migrantes. En este sentido, quisiera enfatizar algo que es fundamental, y es que niños, niñas y adolescentes migrantes poseen una situación doblemente atendible por la intersección que se da entre edad y condición migratoria, situación que los estados tienen el deber de considerar sin importar el estatus jurídico de las personas. Esta intersección entre niñez y migración se vuelve triple o cuádruple si se suman también otros elementos como son el género, la discapacidad y o la etnicidad.
Adicionalmente, sabemos que las familias migrantes están expuestas a desafíos muy concretos que incluyen la profundización de las dinámicas de precarización e informalidad laboral. Y en este sentido, desde OIM Argentina, en el año 2021, se publicó un estudio que dio cuenta del impacto de la pandemia por COVID-19 en las condiciones de vida de las personas migrantes en el país en base a la encuesta permanente de hogares. Los datos que se arrojan no son nada alentadores, pero dan muestra de las desigualdades y de las exclusiones presentes. Y para dar muestra de ello, cito algunos números nada más. En el 2019, del total de personas migrantes desocupadas, el 38,9% eran mujeres. En 2020 pasaron a representar el 54,9%. Este aumento de la desocupación en mujeres migrantes guarda estrecha vinculación con la elevada incidencia del trabajo en casas particulares de este colectivo. De hecho, según un estudio similar desarrollado por OIM Argentina en 2020, al observar la distribución por ramas del total de mujeres migrantes asalariadas no registradas, fue posible notar que 6 de cada 10 de ellas se desempeñaban en tareas domésticas y de cuidados. Durante la vigencia del aislamiento social preventivo y obligatorio dispuesto por la pandemia de COVID-19, el trabajo en casas particulares fue una de las actividades que se vio más afectadas, entre otras cosas porque se trata de un rubro que, por supuesto, no es compatible con regímenes de teletrabajo, lo cual se suma a la escasa registración laboral del sector. Situación que mitigó el impacto de las medidas estatales de desincentivo a los despidos. En este marco, el estudio que nos convoca hoy, el día de hoy, el estudio que nos convoca en el día de hoy refiere que niños y niñas migrantes de 3 años tienen una tasa de asistencia al tramo de educación inicial no obligatorio del 60% en promedio y que ese porcentaje disminuye si el hogar al que pertenece se encuentra en condiciones de pobreza. Adicionalmente, como bien sabemos, la incorporación de niños y niñas de la primera infancia niños y niñas de primera infancia en las instituciones escolares redunda en su desarrollo cognitivo, físico y emocional, al mismo tiempo que posibilita la detección, derivación y debida atención de situaciones de vulnerabilidad o violencia en las cuales es mandatorio el accionar de los mecanismos de protección. Desde este diagnóstico, en OIM trabajamos en forma sostenida para poder identificar brechas y poder hacer un ejercicio efectivo de los derechos por parte de la población migrante, y por eso llevamos adelante acciones de abogacía y de diálogo permanente con contrapartes de gobierno y con organizaciones de la sociedad civil, así como también trabajamos de forma conjunta para reforzar la mirada de las migraciones como un factor de desarrollo, acompañando a los estados con acciones de fortalecimiento de las capacidades para que las migraciones puedan ser seguras, ordenadas y regulares. Las situaciones específicas que atraviesan a la primera infancia migrante, incluyendo también aquí a niños y niñas que nacieron en Argentina y que residen en hogares con personas adultas migrantes, especialmente en el caso de hogares monoparentales y monomarentales, requieren un análisis interseccional que visibilice sus necesidades de protección por parte del Estado. Anclado a ello, es manifiesta la importancia de contar con información y datos fehacientes y sistemáticos que permitan diseñar, gestionar y evaluar políticas públicas en el nivel municipal, provincial y nacional, como bien lo señala el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular de 2018 en el primero de sus 23 objetivos. Volviendo al estudio que nos convoca, podemos señalar que una de las preguntas que atraviesa la totalidad del documento y que resulta fundante para la discusión que tendremos hoy es quiénes cuidan y en qué condiciones lo hacen. Nada nuevo decimos al sostener que la labor remunerada vinculada a la tarea de cuidado está fuertemente feminizada en todo el mundo y que la misma posee en muchos casos condiciones inestables y de baja remuneración. De este modo, las necesidades en términos de cuidado que no son cubiertas por las instituciones estatales son mayormente absorbidas por mujeres, un gran número de ellas mujeres migrantes, porque a menudo en los procesos de movilidad las mujeres se insertan rápidamente en aquellos sectores donde consiguen empleo que están muy ligados a tareas de cuidado que históricamente han quedado en sus manos.
Sabemos también que existen buenas prácticas y que se han suscitado debates profundos en Argentina y en una multiplicidad de otros países que buscan cuantificar, diagnosticar y atender una situación de crisis de los cuidados que, si bien es estructural, se visualizó con absoluta crudeza durante la pandemia como reflejo de este estudio. Por este motivo es que resulta tan importante seguir trabajando en esta línea, seguir educando en igualdad y continuar bregando por contar con datos desagregados tanto desde el punto de vista migratorio como desde el punto de vista de género. Analizar entonces los procesos de movilidad mediante estudios cualitativos y cuantitativos rigurosos es también fundamental para acompañar la generación de políticas públicas adecuadas a las necesidades de las personas migrantes y para que quienes tienen la labor de garantizar estos derechos tengan a disposición información que permita consolidar programas cada vez más inclusivos en base a instrumentos internacionales disponibles como el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular y la Agenda 2030. Para cerrar y como otro valor agregado que nos plantea este trabajo, es interesante reponer las recomendaciones y buenas prácticas que se formulan en la búsqueda de erradicar patrones que continúan fomentando la desigualdad y para alcanzar el pleno ejercicio de derechos. En este sentido, es vital continuar caracterizando las condiciones de vida y los desafíos que enfrentan las personas migrantes y en especial la niñez, porque ello nos permite apoyar la integración e inclusión en las comunidades de acogida, fortaleciendo la gobernanza migratoria desde una perspectiva de derechos humanos. Para finalizar, me gustaría agregar algunos aspectos importantes sobre la metodología trabajada en el desarrollo de este estudio, que también nos permite llegar a identificar los principales hallazgos, pero también nos permite construir una hoja de ruta o una línea de acción para futuras acciones. Destaco el mapeo de políticas públicas realizada por el equipo de investigadores, la revisión documental y estadística realizada también con minuciosidad y el trabajo de campo con diferentes métodos de recolección de investigación cualitativa. Creo que esta metodología permitió incorporar o poder detectar determinados aspectos, como son los impactos diferenciales en las condiciones de la organización del cuidado de la niñez migrante en la primera infancia, los vacíos de información que dificulta dimensionar los niveles de desigualdad y vulnerabilidad, y también plantean una oportunidad estratégica de poder consolidar articulaciones interinstitucionales que propulsen o se encaren hacia la protección integral de la niñez migrante. Creo que el resultado de este estudio y el resultado de estas articulaciones interagenciales nos van a permitir poder dimensionar, poder entender y comprender la problemática desde otra perspectiva y poder diseñar o contribuir en el desarrollo de estrategias que permitan abordarlo desde una forma más eficiente y con un mayor impacto. Muchas gracias y les deseo una buena jornada. Muchas gracias, Jorge. Le cedemos la palabra ahora entonces a Alejandro. Gracias. Muchas gracias por la invitación y la oportunidad de acompañarlas hoy. No me voy a referir en forma sustantiva al documento porque luego está la oportunidad dentro de un ratito cuando volvamos a abordarlo en sus diferentes facetas, pero sí comentar, primero la satisfacción de mi rol a cargo del área de protección de UNICEF Argentina, de la relevancia de un documento como este en el contexto, en el momento y en el periodo, sobre todo ubicado en lo que tiene que ver con la pandemia de COVID. En lo personal, solo un comentario anecdótico, esta es mi primera aparición pública en un evento en mi nueva función como a cargo del área de protección de niñez, y es un placer volver a hacerlo desde Argentina y viendo a tantos colegas que hemos batallado juntos por los derechos de la niñez y por los derechos en particular de la población migrante en el pasado, con lo cual es un gran placer verlos ahora en la pantalla y estar acompañándolos. Y la relevancia de la temática, más allá que me voy a referir a aspectos específicos, y voy a ser muy breve ahora, es muy clara. Yo hace solo un mes, un poquito más de un mes, estaba a cargo era el asesor de derechos humanos de la Organización Mundial de la Salud con sede en Washington, con lo cual, como se pueden imaginar,
la relevancia de la pandemia y de COVID, cómo COVID ha afectado la vida de las personas, agravando las condiciones de desigualdad y discriminación existentes previo a la pandemia, hablan por sí solas y quedan demostradas en este relevamiento. Con lo cual, tomar estas dimensiones de la primera infancia, del tema de cuidados, de las vulnerabilidades que viven las personas migrantes, y además agravados por aquellas cosas que no se habían avanzado o que no se habían avanzado suficientemente y atravesados por la pandemia de COVID, marca una enorme relevancia para pensar hacia el futuro qué políticas son necesarias, a los efectos, primero, de corregir aquello que era necesario corregir ya pre-pandemia, pero además también teniendo en cuenta que cuando suceden hechos en particular, como en el caso de COVID, el agravamiento y una pandemia que en principio afectaría potencialmente a todos por igual, en realidad lo único que hace es profundizar las desigualdades preexistentes. Con lo cual, saludo la relevancia del estudio y va a ser para mí un gusto personal y en mi rol representando a UNICEF y el área de protección, el profundizar ahora más adelante junto a mis colegas algunos aspectos del estudio y de algunas conclusiones al respecto. Otra vez, muchas gracias por la invitación y con gusto, va a ser un gusto para mí escucharlos a todos y participar también. Muchísimas gracias, Alejandro. Luego seguramente tendrás otra oportunidad de conversar con las y los colegas. Le cedemos ahora la palabra, entonces, pueden hacerlo en el orden que quieran, pero a Adrián Rosengar, quien fue el coordinador de este programa interagencial, y a las y los investigadores que llevaron adelante el trabajo. Así que tienen la palabra. Gracias. Bueno, me tomo la atribución de presentador. Bueno, gracias por la invitación. El Fondo Interagencial terminó sus 2 años de trabajo en febrero de este año, con lo cual ahora volver a encontrarme con ustedes es como un premio extra o un alargue. Y hablando de alargue, Ale, te espero el domingo en la cancha. No te hagas no escapes de la responsabilidad. Somos independientes, sufrimos, pero allí vamos a estar. Y es un placer verlo a Alejandro acá en Buenos Aires, ya sabe lo que lo quiero, y me encanta encontrarme con él acá. Por otro lado, ver de nuevo a Natalia, a Carla, a Alexa, a Pablo y a todo el equipo de OIM. Y digo que es un placer porque el programa interagencial nace liderado por UNICEF y con la participación de CEPAL, PNUD y OIT. Y en un momento determinado dijimos, pero ¿por qué no incorporar a OIM en algo tan sustantivo y tan significativo como es la cuestión del cuidado y las condiciones de vida de la primera infancia en un marco tan particular como es siempre la condición migrante y la pandemia en un contexto absolutamente novedoso, en un contexto absolutamente desconocido, de mucho desafío. Entonces, OIM fue como la frutilla del postre del proceso de trabajo interagencial, y que, bueno, la verdad que digamos, simplemente como conclusión de esa experiencia, fue muy rico, fue muy productiva. Las agencias que participaron del programa pudieron vivir una experiencia de articulación, de interagencialidad, que a veces tanto le pedimos al Estado, ¿no? que articule, que dialogue entre sus distintos sectores, en sus distintos segmentos de cómo está organizado el Estado nacional o provincial, y a las organizaciones de Naciones Unidas le cuesta también mucho dialogar entre sí. Entonces, esta fue una experiencia muy rica, y que ojalá permita, con la continuidad, digamos, del trabajo de la oficina de la OCR y de las distintas agencias, darle más vuelo, y que la interagencialidad no sea un programa, sino que es una práctica dentro del sistema de Naciones Unidas.
una práctica cotidiana que sume, que permita dialogar. Esa es una primera conclusión. Segundo punto, quiero valorar que fue muy rico el trabajo con el equipo de la Universidad de Lanús, coordinado por Pablo, que pudimos hacer junto con el equipo de OIM, que rápidamente nos integramos y armábamos las respuestas juntos, tuvimos mucha posibilidad de diálogo, así que a los responsables de OIM en Argentina les cuento que tienen un equipo de lujo trabajando con ustedes, y la verdad que hay que aprovechar la energía y la juventud de las chicas y de todo el equipo de investigadores, que es muy interesante. Por supuesto que el papel de UNICEF, ahora con Alejandro sumado en este área, bueno, Alexa que tomó la posta en esta convocatoria y en este trabajo, es muy importante. El tema de la migración es un tema, y mucho más el tema de la migración en la infancia, es un tema muy invisibilizado, es un tema difícil de que se incorpore a la agenda política, a la agenda pública y a la agenda mediática, salvo cuando sucede alguna cosa tremendamente extraordinaria y en general dolorosa. Si no, en nuestro país no es un tema que está que circule por la política, ni por los medios, ni en la trama social de una manera significativa. Entonces este trabajo puede llegar a ser, en ese sentido, un aporte muy importante. Tercero, uno puede preguntarse mucho sobre el fenómeno migratorio, qué pasa con los niños, qué pasa con los niños en la primera infancia, qué pasa con las familias, quién cuida, pero también este estudio permite preguntarse mucho por qué pasa con el soporte, con el sistema de protección social, con la estructura que ofrece el Estado, o que no ofrece el Estado, los estados, nacional, provincial, municipal, porque tiene un recorte que nos permite ver lo local de una manera muy significativa y con mucha cercanía. Entonces, acá viene la pregunta que todos los que trabajamos en infancia nos hacemos siempre. ¿Es verdad que existe un sistema de protección de derechos de niños, niñas y adolescentes? ¿O es un deseo? ¿No? ¿O es algo que queremos que suceda? Pero la pregunta es si realmente hemos, más allá de haber construido un nombre, de haber definido casi una institución a la que queremos llegar, que exista un sistema, porque el sistema implica respuesta, etc. Sin embargo, el estudio lo dice, y la práctica de todos nosotros lo dice, que lejos estamos de concebir una respuesta sistémica a la problemática de la infancia en general, y ni hablar de la niñez migrante en particular y la problemática de su familia. Tienen muchos más obstáculos para acceder a bienes y servicios de calidad, bienes y servicios que son los que deben garantizar el acceso a los derechos básicos de los niños y las niñas, que nuestro país firmó al adherir a la Convención, a todos los tratados internacionales, y además lo que dice la Constitución, lo que dice la Ley 26.061, y todo el conjunto de normas que por suerte la humanidad ha logrado parir y concebir, o primero concebir y después parir en el orden temporal en estas últimas décadas. Entonces, mi pregunta es cómo eso que realmente todavía no está consolidado como sistema, como respuesta. Sistema me refiero cuando yo pienso en un sistema, es que todas las partes que integran ese sistema se autoperciban parte de eso. Si la escuela no se autopercibe que es parte del sistema de protección de derechos, no es parte del sistema de protección de derechos, es otra institución, que a veces articula por decisiones personales, por los trabajadores en el campo de la infancia que están en territorio,
si el sistema de salud no reconoce o no se autopercibe que es parte de un sistema, o que debería ser parte de un sistema de protección de derechos, no hay tal sistema. En todo caso, hay mayores o menores niveles de articulación, mayores o menores niveles de competencia, y muchas veces de contradicciones. Entonces, lo que nos muestra el estudio es un contexto, que es el contexto de la movilidad humana en los niños más pequeños y sus familias en una parte de nuestro país, que ese contexto además se dio en una situación muy especial que fue la pandemia, y que esa situación lo que hizo fue mostrar las posibilidades, las capacidades y las debilidades de aquellos que están encargados de garantizar el acceso a los derechos de los niñas, de la condición, del origen y de la historia que sea, ¿sí? Y ante eso nos damos cuenta que estamos a una distancia bastante grande de lo que todos nosotros soñamos que represente una respuesta de la política pública a la desigualdad y a las difíciles y complejas condiciones de vida que vive una buena parte de nuestra infancia, que se profundiza cuando esta infancia es de los primeros años de su vida y además migrante. Entonces tenemos una suma de desigualdades que hacen aún más grande el desafío que tiene que enfrentar y que tiene que resolver el Estado Nacional, con normas, con políticas y con presupuesto, y con criterios de territorialización de la aplicación de la política. Sin esas 4 cosas, vamos a ir tratando de ver que un municipio va a responder de una manera, otro de otra, una provincia de una manera, otra provincia de otra. Entonces, me parece que este estudio nos llena de preguntas. O sea, además de dar mucha información, esa información nos interpela y nos llena de preguntas. Así que, bienvenidas las preguntas en este momento, porque, como decía Galeano, cuando teníamos todas las respuestas nos cambiaron todas las preguntas, ¿no? Bueno, ahora estamos en un mundo muy particular, muy especial, pospandémico, en medio de una crisis económica y social mundial muy grande, y tenemos que dar respuestas urgentes, porque los miles y miles de niños en general, y particularmente la niñez migrante, las necesitan. Así que bienvenida a las preguntas, bienvenida a la información, Pablo y tu equipo. Siempre los felicité por el trabajo, y a todo el equipo de la OIM y de UNICEF. También muchas gracias por la invitación y por la posibilidad de compartir estas palabras como ex coordinador del programa interagencial. Así que muchas gracias. Muchísimas gracias, Adrián, y la verdad que, bueno, aprovecho también para sumar ese agradecimiento porque fue para nosotras un aprendizaje muy grande y un lujo poder compartir todos esos meses de colaboración y de trabajo colectivo. Le cedemos la palabra entonces ahora a Pablo y o Laura, como quieran utilizarla, y sí les pedimos el desafío de tratar de cumplir con esos 10 minutos para después ya abrir el panel, porque sabemos que hay 2 colegas que tienen un compromiso impostergable en un horario pautado, así que si pudiéramos después abrir de vuelta el micrófono, o si pueden volver a tomar la palabra más adelante, sería ideal. Así que ahora les cedemos la palabra y después ya iniciamos el panel. Muchas gracias. Bueno, sigo yo, la hago cortita. Muchas gracias. También muy contento, muy feliz de haber podido ser parte de este equipo, ¿no? Agradezco también, primero en nombre del equipo y de la UNLA, la oportunidad de haber podido encarar este trabajo. Realmente desde el principio fue un gran desafío, y sobre todo el trabajo coordinado con agencias que teníamos experiencias con muchas agencias, pero por lo menos por mi lado es la primera vez que hago un trabajo tan coordinado, y creo yo, bueno, hablo un poco también por el equipo, pero yo me sentí muy cómodo con la dinámica, y después destaco también el respeto acerca de las ideas que fuimos expresando y de los hallazgos que íbamos encontrando. Así que yo creo que ahí hay mucho de rigor científico, en el sentido de que del producto de la investigación está reflejado en lo que realmente quedó en el informe, ¿no? Después también agradecer a María, que está invitada, María Pesado, y Claresa Adem de la Defensoría de Niñez, que bueno, nos ayudaron bastante por el lado del Estado
fue un momento muy particular donde el Estado estaba retornando a la presencialidad o semipresencialidad saliendo de la pandemia, y costó muchísimo encontrar buenas respuestas. A propósito, nos pusimos como en un lugar más colaborativo y no quisimos hacer pedidos de informes, por ejemplo, exigiendo respuestas y todo, porque sabíamos que el Estado en sí estaba en un momento de mucha debilidad y acomodamiento, entonces queríamos como, bueno, ver la forma de colaborar. Y eso fue derivando en que el informe tenga como un color un poco más representativo desde la información oficial, y no tuvo tanto acercamiento directo a órganos de decisión. Entonces, yo creo que ahí queda un pendiente que es para tejer a futuro como primer desafío. Es bueno, con este informe tenemos que tratar de acercarnos al Estado y empezar a sacar conclusiones. Yo, digamos, lo veo como un gran desafío en sí, el tema de la cadena de cuidados, y que el Estado realmente se transforme en un Estado garante y en un Estado que ejerza ese deber de la protección integral. Y creo yo que derivan no solo en problemas hacia la niñez, sino sobre todo problemas hacia a las madres que tienen que cuidar a esas niñas, donde se ven apartadas del desarrollo profesional, de ejercer algún tipo de trabajo, etcétera, por la exclusiva responsabilidad de cuidar a las niñas. Y sobre todo también con el tema de niñez, esta articulación que hay entre educación y sistema sanitario, digamos, que eso está bien contado, que es cómo repercute la carencia de acceso a la institucionalidad educativa hacia los otros derechos, ¿no? Hacia la alimentación, hacia el tema del control de la salud y otros derechos, ¿no? Y ni que hablar con temas de prevención de las violencias, etcétera, ¿no es cierto? Cada vez que dejamos que las niñeces o las personas estén apartadas del Estado, generamos condiciones para que sean víctimas de innumerables vulneraciones. Entonces acá hay un gran desafío. Y después, digamos, sí, parece como al principio, parece como algo irrealizable, pero yo participé, por suerte y por mucho esfuerzo, participé junto a otro grupo. También quiero agradecer a Pablo Seriani, ya que estamos, que él también participó en eso, y que estuvo en el principio, después no nos acompañó tanto, pero sí estuvo en el principio y un poco en el final. Y con Pablo y otro grupo empezamos a discutir hace muchísimos años, casi 20 años, el tema de las políticas de transferencias de ingreso. Y cuando recién empezaba el plan Trabajar en Argentina, y parecía algo como irrealizable, ¿no? Y las primeras discusiones con por ejemplo, el Ministerio de Desarrollo Social, era como que era ridículo y que era lo peor del mundo, y que eso en Europa traía que la gente fuera, no sé, un montón de cosas. Había como toda una perspectiva muy negativa de las políticas de transferencia de ingresos. Y después finalmente se transformó en una política pública, ¿no? La AUH, la pensión por adulto vejez, la pensión por discapacidad, que obviamente tiene muchas cosas por mejorar, pero que son una realidad. Y yo creo que la mejor salida, o la más inmediata, me parece que es ampliar las políticas de transferencia de ingresos y considerar esto como una parte específica, y que tiene que ser mucho más amplia que la AUH, porque no se trata, me parece que la AUH cubre un poco las necesidades básicas, pero acá tenemos que pensar también en cadena de cuidados, no solamente en transferencia de ingresos. O sea, cómo el Estado puede llegar a esas familias de un modo muy concreto, ¿no? Como por ejemplo en el tema de los... También es bastante parecido a lo que pasa con el tema del acompañamiento terapéutico, ¿no? Que necesitamos para personas con discapacidad, pero también para personas con vejez. Y el Estado no está haciendo un despliegue específico de una política donde llega a través de lo mismo que pasa en cadena de cuidados. El que llega a la cadena de cuidados es el que por ahí trabaja en un lugar que justo tiene un jardín desde los 45 años, si trabajas, por ejemplo, en la UNLA, si trabajas en la UBA, si trabajas en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Hay lugares donde está garantizado, pero la verdad que son contables excepciones. El resto de la población argentina o migrante no puede acceder a un dispositivo que garantice la cadena de cuidados para que la madre o el padre puedan trabajar en condiciones de igualdad. Y yo creo que eso va a repercutir, si podemos garantizar como Estado eso, va a repercutir obviamente en esto que fomenta la OIM, que me parece esencial. O sea, el aporte de la migración tiene que ver básicamente con la producción de riqueza. O sea, cada vez que una persona trabaja, produce riqueza para el Estado. Entonces, si la apartamos de la posibilidad de trabajar, básicamente lo que estamos haciendo es no solo discriminar a esa persona
y a su descendencia, del acceso igualitario y todo lo que expliqué antes, pero también nos estamos perdiendo de un aporte, ¿no es cierto? Entonces, creo yo que los estados, o el Estado argentino en particular, y los provinciales y los municipales, de a poco van a ir entendiendo esto. Pero bueno, imaginémonos que tardamos bastante, pero estamos en el lugar indicado para seguir empujando y lograr esa incidencia tan esperada. Así que bueno, muy contento, muy feliz. Muchísimas gracias por la oportunidad. Esperamos y creemos y confiamos en que esto realmente va a generar algún tipo de repercusión, pero tenemos que seguir trabajando. Gracias. Muchísimas gracias, Pablo. No sé si en ocasión del tiempo les parece bien, si Laura me dice que sí, le vamos a ceder entonces la palabra ahora a la especialista regional temática de OIM para América del Sur, a Águeda Marín, y luego inmediatamente a continuación a Verónica Jaramillo de UNLA CONICET, que ambas tienen que cumplir un compromiso de aquí a 20 minutos, así que les pedimos que puedan repartir ese tiempo equitativamente si están de acuerdo, y en tal caso luego volvemos con Laura y seguimos con el panel para no demorarlas más a ellas. Está bien. Gracias, Águeda, tenés la palabra. No. Muchas gracias, Natalia, y qué pena que sea quien les apure, pero bueno, estamos así todas y todos, ¿no? Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por invitar a la Oficina Regional para América del Sur a compartir esta excelente iniciativa desde OIM Regional. Lo vemos con excelentes ojos porque es un desafío que tenemos no solo en Argentina, sino en todos los países, y esto es un esfuerzo pionero que esperamos se pueda constituir en una buena práctica como diagnóstico, sobre todo para posicionar el tema de protección en primera infancia, unido a toda la necesidad de tener un lente migratorio a las políticas y a los sistemas de protección social. Así es que muy contenta del estudio. No voy a referirme a él, obviamente, pero sí contarles que desde OIM a nivel regional consideramos que existen algunas herramientas hacia la implementación de las recomendaciones que arroja el estudio, relativas sobre todo a entender que existen riesgos diferenciados de protección y de acceso a derechos en primera infancia, posicionar el tema de primera infancia en las conversaciones sobre migración y sobre todo sobre niñez y adolescencia migrante. Y el tema de la intersectorialidad también es clave, que ustedes dentro del estudio lo definen muy bien. El tema de la segregación de datos, cuali y cuantitativo, y sobre todo el tema del vínculo entre, que para mí es un valor agregado del estudio, la necesidad del vínculo entre lo local, lo regional, lo nacional y lo regional. Entonces, me parece fundamental aprovechar y contarles aquí qué se ha hecho a nivel regional en América del Sur, que pueda servir como incidencia acá en Argentina para fomentar esas recomendaciones y apuntar hacia adelante. Y bueno, yo soy una eterna optimista y pienso que sí hay mucho trabajo por hacer, sí hay mucho trabajo adelantado y considero que se puede hacer. Parte de esos esfuerzos regionales tienen que ver con lo que se ha hecho en el Mercosur, y ustedes saben que el Mercosur es totalmente vinculante, donde los gobiernos de Mercosur han firmado acuerdos importantísimos, igual que nos pueda servir para recordar cuando hagamos procesos de cabildeo. Uno de esos, y quizás el más importante, es la Guía Regional de Mercosur, que apoyamos al IPPDH, que es para la identificación y atención de necesidades especiales de protección de derechos de niñez y adolescencia migrante. Esto es importante, esta guía, porque tiene algunos criterios y pautas de acción común en todos los países para la identificación de situaciones de vulneración de derechos. Eso, digamos, desde mi juicio, es el principal valor agregado de esta guía. Obviamente fomenta la coordinación y derivación, que ustedes también lo señalan muy bien con respecto a la intersectorialidad y a la interinstitucionalidad. Son herramientas que
que tienen guías operativas además, que pueden servir. Una de las cosas últimas que se hizo también en el marco de Mercosur, específicamente en el marco del Foro Especializado de Migración, y pensando cómo unimos sector migración, sector protección niñez, es que en el marco del Foro Especializado nos pidieron que hiciéramos un relevamiento de recomendaciones complementarias en protección de niñez en el marco de COVID, que también acá es una serie de recomendaciones muy concretas, y bueno, ahora en post-pandemia también, pero totalmente relevantes. En el marco del proceso de Quito hemos trabajado muy coordinadamente con UNICEF, también para sacar una guía operativa para la cooperación internacional en protección especializada de niñas migrantes, y entender también que existen otros foros también no vinculantes como el proceso Quito, que es la Conferencia Suramericana de Migración, donde OIM es la Secretaría Técnica, donde participan las cancillerías y participan las direcciones generales de migración. Ahí también, a solicitud del gobierno argentino, se creó una red de niñez migrante, donde hemos invitado a participar a UNICEF también, estamos coordinándonos de la regional, y la conferencia nos pidió que hiciéramos un lineamiento regional de coordinación para la atención y protección de niñas migrantes. Esos son esfuerzos regionales que pueden ser herramientas importantes. También hemos sacado desde la OIM, con el IPPH, un documento sobre derechos humanos de niñez migrante. Y lo último es poner a disposición los cursos virtuales que tenemos sobre niñez y adolescencia migrante, especialmente cuando ustedes se encuentren funcionarias o contrapartes que quieran adentrarse un poquito más al tema migratorio, específicamente al tema de niñez migrante, para ir armonizando las capacidades en quienes son parte de los sistemas de protección. Por último, quiero decir que existen también algunas buenas prácticas en la región que podríamos desde OIM y quizás desde UNICEF también proponer webinarios, porque esa es la maravilla ahora que podemos hacerlo virtualmente, para intercambio de buenas prácticas y conocer qué otros países han hecho precisamente para articular los sistemas de cuidado en primera infancia y población migrante. Acá, por ejemplo, destaco uno en Colombia. En Colombia existe varios proyectos, pero uno de los proyectos tiene que ver con los espacios amigables, donde desde OIM fomentamos espacios de cuidado alternativo, diurno, sin alojamiento, donde vemos temas como educación sobre riesgos, por ejemplo, riesgos a la explotación sexual, riesgos de violencia basada en género, riesgo de maltrato físico en los entornos familiares de familias migrantes. Otro de los grandes ejes es el tema de resiliencia, espacios psicosociales, espacios también educativos no formales, y sobre todo una cosa importante que es la gestión de casos. ¿Qué pasa cuando vemos familias migrantes donde hay con familias o cuidadoras algunos riesgos de protección, como los que mencioné anteriormente? Acá lo que se hace en Colombia es dividirlos por secciones de 0 a 2, de 0 a 2, de 2 a 5, de 6 a 12 y de 13 a 18 en esos espacios amigables. Y todo el tema de 0 a 5, obviamente, trabajamos muy de cerca con los cuidadores o las familias en temas también de regularización, en temas de pautas de crianza, en temas de comunicación en el entorno familiar. Y son esfuerzos incipientes porque lo que pretendemos es como crear la semillita para la derivación al acceso de servicios que ofrece el Estado. Sobre todo como una forma también de decirle al Estado, aquí hay un lente importante que tal vez está un poco débil y que necesitamos incluir la variable inmigrante en los sistemas de protección y con un énfasis en primera infancia. Y la idea es fomentar esa práctica de coordinación interinstitucional y las prácticas también a nivel comunitario. Desde OIM nos ponemos a disposición si este grupo considera que para el seguimiento de estas recomendaciones, y ahí estaremos coordinando obviamente con UNICEF regional y la UNICEF nacional, si ustedes consideran factible hacer este intercambio de buenas prácticas que puedan servir para
adelantar y avanzar hacia la implementación de esas recomendaciones que muy bien están señaladas en el estudio. Lo dejo aquí muy breve y de nuevo agradecer la invitación y a disposición desde la Oficina Regional para América del Sur de la OIM en lo que ustedes consideren relevante. Muchísimas gracias a todos y a todas. Natalia, acá me desuno del grupo y les deseo lo mejor para lo que sigue y a disposición. Muchísimas gracias a todas y a todos. Muchísimas gracias, Águeda, por el esfuerzo de estar presente hoy y con todos los compromisos que tenía ya agendados, así que, por supuesto, seguimos en contacto y ahora le cedemos la palabra entonces a Verónica Jaramillo, que también entiendo tiene que atender otro compromiso posterior, y así que con mucho gusto, Verónica, te escuchamos. Muchas gracias, Natalia, y bueno, un gran placer estar con ustedes hoy, leer el trabajo de mis colegas, que realmente fue un esfuerzo enorme y un muy lindo trabajo, muy sentido. Nada, primero felicitarles por eso, sé que vinieron trabajando, los vi, los vi transitar por las oficinas con los papelitos. Y bueno, y nuestros intercambios también ahí en los chats del instituto. Entonces, nada, primero felicitarles por ese gran trabajo que hicieron. Creo que estos temas siguen siendo temas poco visibles, de una agenda, si se quiere, marginal, que necesita mayor luz, mayor difusión y mayor análisis del gobierno y también de las agencias acá presentes que puedan empujar esas agendas, porque son súper necesarias. Mi plan hoy, o un poco lo que me pidieron que hagas, reforzar en algunas cuestiones que me parecieran importantes, y también para como reforzar sobre algunas políticas importantes que, insisto, desde las agencias acá presentes es importante retomar y seguir empujando con el gobierno argentino, ¿no? Creo que hay por cuanto menos 3 temas, o yo me voy a referir a 3 temas que me parecen urgentes, necesarios, y que se le puede dar como un seguimiento más cuerpo a cuerpo con los organismos argentinos. En primer lugar, la situación de niñas, niños y adolescentes que entraron en pandemia por pasos irregulares al país y que hoy están teniendo muchísimos problemas para tener su documentación, incluso tienen hoy órdenes de expulsión y que tienen situaciones, bueno, de separación de familias de facto, ¿no? O sea, cómo está sucediendo eso y es algo problemático en la situación excepcionalísima del mundo, y donde parece que hoy ingresar por una frontera cerrada es un grave delito, ¿no? Como que una vez pasada la pandemia, es como si hubiesen cometido el peor de los crímenes. Entonces, dejar primero esa situación como a resguardo y a que lo podamos empujar desde distintos escenarios, porque es grave y es una situación, sabiendo en muchos casos que es población que no puede retornar por situaciones de orden público en su país y por situaciones vitales que, como decíamos hace poco en una reunión con Migraciones, si alguien pasó por una frontera en medio de la pandemia es porque estaba pasándola muy mal, o sea, nadie quería salir de sus casas. Si no podemos considerar que esa es una situación humanitaria, bueno, necesitamos replantear entonces unas cuestiones de la política migratoria clave. Entonces eso como primera alerta insisto, para tener una agenda y para empujar. Un segundo punto, creo que también, como decía la colega que recién se fue, el tema de las violencias en pandemia, lo que habita las mujeres migrantes habitando esos espacios inseguros en pandemia, puso la luz en situaciones muy, muy dramáticas de la falta de redes y de la falta de posibilidades, y cómo quedan rehenes muchas veces de las decisiones de sus esposos, queriendo volver a su país con sus hijos, sin dinero, sin familia, sin redes, y los esposos, sus parejas, sus compañeros, negándole la autorización de viaje a sus hijas, y ellas quedando en la pobreza absoluta, en refugios o en la calle, ¿no? Entonces, y sin poder salir del país porque estaban un poco en ese limbo jurídico que les prohibía llevarse a los hijos del país.
Eso también, entonces pensar estrategias desde lo jurídico para hacer más fácil que cuando una mujer vive en situación de violencia pueda depender o pueda hacer más fácil la salida del país con sus hijas y puedan estar a salvo todos, ¿no? Como no es necesario probar que esos niños van a estar afectados por la situación de violencia también si siguen viviendo cerca de un violento. Eso creo que es algo que también tiene poca luz sobre la problemática, y también el impacto de esas violencias por motivos de género sobre la vida de los niños. Cuento un caso así rapidísimo para entender el impacto que puede generar. Una mujer colombiana víctima del conflicto armado con sus hijas vino acá, estuvo con un argentino, estuvieron un tiempo largo de relación. Quedó embarazada. Cuando estaba embarazada él empezó a golpearla. Ella tenía un hijo colombiano que había vivido situaciones muy dramáticas en origen y había visto horrores de la guerra. Apenas empieza el niño a ver cómo el esposo de su madre empieza a pegarle, tiene convulsiones. Entonces empieza a tener situaciones de salud mental muy, muy difíciles de tratar. Era plena pandemia, no lo recibían en los hospitales porque no tenía DNI. Entonces es ahí cuando uno dice, bueno, ¿qué le queda a estos niños, ¿no? Y cuáles son los efectos de esas violencias en la salud mental de esa niñez, y cómo ponemos foco en protegerles de esas violencias y de las múltiples situaciones de vulnerabilidad que van a generar vivir en un mundo o en un hábitat en situación de violencia. Entonces también poner como el foco en esas situaciones y poder analizar qué es lo mejor para esos niños. Bueno, muy unida a esa situación de violencia, dos cuestiones para revisar en la política pública. Una, el programa Acompañar, que les exige, por ejemplo, a las mujeres víctimas de violencia una cantidad de años de residencia para poder acceder a ese programa. Yo creo que los programas de violencia no tendrían que tener condicionamientos de años, o sea, es el Estado el que está dejando a la mujer en banda sin cuidado, ¿no? Y exigirle años de antigüedad en el país me parece muy problemático, porque, por ejemplo, una mujer se queda en la calle y tiene que esperar 2 años para poder tener un programa Acompañar, ¿no? Se queda sin casa, sin comida, sin sustento, y tiene que esperar al menos 2 años a tener un documento. Si es que le va bien y tienen 2 años el documento, ahí recién va a poder acceder a uno de estos programas. Entonces, ese por un lado, y el otro que me parece aún más grave es la ley Brisa, que también, que la ley Brisa, la 27.452, que es la que acompaña se supone, acompaña a los niños, niñas y adolescentes de madres asesinadas, ¿no? Entonces, un niño le matan a su madre y tiene que esperar 2 años a tener un documento de identidad para ver si puede cobrar un dinero para sobrevivir. Entonces también me parece que son programas importantes que hay que ponerles foco, que hay que empujar para que podamos sacar esos condicionamientos, porque son cuestiones vitales, graves, y no merecen ese tipo de condicionamientos cuando es el Estado que no está protegiendo la vida y la integridad de mujeres y niños, ¿no? Y por último, quería también poner en foco una cuestión que estamos viendo. Bueno, pandemia y pospandemia vimos que algunos sectores laborales se reconvirtieron, ¿no? Y esto que decíamos de cómo es que hay las trabajadoras de casas particulares, que decía Jorge al comienzo de la charla. Las trabajadoras de casas particulares no pudieron hacer teletrabajo, pero sí hubo muchos trabajos que se reconvirtieron y se empezaron a hacer en la casa. Un sector clave y un sector en el que muchas mujeres y varones migrantes se ocupan, que es el sector de la industria textil. Es un sector que se reconvirtió profundamente y se hizo, volvió al interior de las casas o tomó una modalidad como más
si se quiere, en el marco de la ley del contrato a domicilio, donde las grandes marcas les emplean estando en las casas, y las madres estamos trabajando en Lomas de Zamora con un grupo de mujeres que hacen este tipo de trabajos, y ellas refieren a la necesidad de cuidados, como no tienen guarderías y lugares para cuidar a sus nenes, entonces prefieren trabajar en la casa que salir a una fábrica a trabajar, ¿no? Entonces, los riesgos que se corren y la sensibilidad de que estos niños empiecen a trabajar a tempranas edades en esos contextos, también empieza a ser como una agenda a la que es necesario ponerle un poco de luz. Yo eso quería contar, esas 3 cuestiones así como muy cortitas, pero muy al pie para que podamos repensar y empujar estas agendas que me parecen importantes como tener ahí presentes, y podamos desde las distintas agencias de la universidad y buscando si se quiere otros socios, otros aliados, eso, empujar agendas para impedir que estas situaciones de desigualdad sean aún más fuertes en la vida de niños, niñas y adolescentes migrantes. Nada más quiero darles un saludo y dejarles un saludo a todos, y un abrazo fuerte a mis colegas por el trabajo hecho, y nada, muy orgullosa al equipo UNLA por esto. Muchísimas gracias, Verónica, muy interesantes tus reflexiones, nos dejan, como decía Adrián, nos dejan un montón de preguntas que a veces son mucho más interesantes que las respuestas cerradas. Así que gracias, Verónica. Le vamos a ceder entonces ahora la palabra a María Pesado, si les parece bien, así luego Laura Gotero puede hacer como un cierre, retomando un poco estas conclusiones o estas reflexiones del panel, y por supuesto dejar abierto nuevamente el espacio a Alejandro y a los colegas de UNICEF, de la UNLA y también de OIM, para que puedan hacer esta reflexión final si así lo desean. Así que María, te damos entonces la palabra. Gracias, Verónica, también. Buenos días, muchas gracias. No sé si me escuchan bien, me retumba un poco. Bien. Bueno, me sumo a los agradecimientos de todo. La participación desde el lugar institucional en el que estoy, que es la Defensoría General de Lomas de Zamora, ha sido un poco relacionada al territorio particular de lo que es de Lomas, y aprovecho, en base a muchas de las recomendaciones del estudio, también a comentar, en base a algunas de las cuestiones que han marcado, ¿no? que nos depara una agenda para trabajar en pos de mejorar, desde mi lugar, que es la Defensoría, lo que son los accesos a justicia, ¿no? Específicamente en la población migrante, en el sector de niñez o de protección. Una de las cuestiones que, como bien dijo Pablo y se nombró, fue difícil en el marco de la pandemia poder acceder a algunos, digamos, a alguna información precisa del territorio en los gobiernos locales, pero justamente como esta invisibilización que a veces se veía puntualmente de la problemática de la niñez migrante y de sus familias, hubo como un pequeño corrimiento en uno de los municipios. Digo esto porque en el estudio no está, y surgió hace muy poquito, en el municipio de Lomas de Zamora, en el marco de la Secretaría de Desarrollo Social, se ha creado hace 8 meses nada más una subsecretaría de Migraciones. Justamente es pionera en la provincia, por eso hago esta mención, que me fue grato cuando quise compartir con el municipio los resultados del estudio, y justamente esto nuevo, como también decía Adrián, frente a tantas preguntas, algunos hilos como para empezar a trabajar algunas de las cuestiones que marca el estudio. Y en esto, en este área, que justamente lo que quieren es esto que hasta ahora se mencionó, ¿no? A veces la desarticulación del Estado, o la juxtaposición de un montón de acciones que se hacen, pero que quedan un poco como colaterales, o esa falta de integralidad a la respuesta del sistema de protección de infancia, atravesado por este criterio, como bien se marca en el estudio de interseccionalidad, donde están los migrantes, donde está la cuestión de género
donde está encima la cuestión de la desigualdad o la pobreza estructural sumado a la pandemia. Lo novedoso de esta, que después hay que mirar cómo se arma, de esta subsecretaría o de la acción que se está haciendo en territorio, es partir justamente de esto que marcaba Verónica, que es como el acceso a todos los derechos, que es el tema de la identidad, ¿no? El acceso a la documentación, que por un lado lleva a que, en el caso este particular, desde la Defensoría lo que hacemos, aclarar un poco, es acompañar, o sea, la defensa pública, acompañar algunos procesos, tanto al gobierno local, al municipio, pero también en los territorios. Y sobre todo que, como en el marco de la ley de protección, o sea, del sistema de protección de niñez, como en el marco de la ley de contra la violencia de género, se crean mesas locales de trabajo en los territorios. Eso trae la facilidad, por un lado, de escuchar a las organizaciones sociales que están en el territorio, de escuchar a quienes son los referentes de las políticas locales en el territorio, pero también a lo que se llamaría, digamos, en la política pública tradicional de planificación, a los beneficiarios, digamos, a la propia gente con sus necesidades, ¿no? Entonces, el lugar de la Defensoría es esto de acompañar en el acceso a derechos. En este sentido, una de las cosas que me parece que es como para abrir una nueva, o algo exploratorio, en particular chiquito en Lomas de Zamora, es que frente a la problemática que marcaba también Verónica, de la violencia de género, se armaron polos de acción de mujeres migrantes. Entonces, hicieron una geolocalización justamente de cuáles son las colectividades en el partido, y se armaron 9 polos donde surge una agenda propia para que el municipio pueda acompañar con los programas que tienen. De hecho, el programa Acompañar, que justamente mencionabas, es uno de los programas que han podido facilitar a las mujeres. Para esto el trabajo fue también, como se mencionó, poder regularizar la situación de origen para poder acceder y pasar a esta evaluación precaria, que es lo que hace mucho más largo el camino para poder tener el DNI argentino. Digo, pero ahí, por ejemplo, otra cosa novedosa fue que el tema de género, trabajarlo con la cuestión de diversidad. En Lomas tenemos una mesa que es diversidad sexual, donde también esto de la intersectorialidad, me parece que los dos criterios que fuertemente no sé, que a mí al menos me quedaron como para compartir, y que me parece que hay que destacar, es el tema de la interseccionalidad y el tema de la corresponsabilidad. Adrián hablaba de esta interagencia o de esta necesidad de articular, ¿no?, tanto en el Estado como en las organizaciones, pero me parece que a mí, al menos el concepto o la categoría que me parece que nos genera más el compromiso es la corresponsabilidad. Todos somos corresponsables en alguna medida si entendemos al Estado como un Estado garante, ¿no?, de derechos y de acceso. Entonces las políticas tienen que ser corresponsables. En ese sentido, fue muy interesante en el 1 de agosto, en el marco de la Pachamama y en el marco de una de las fiestas que se hacían con las comunidades, se permitió, se trabajó con 2 mujeres, con 2 personas transexuales, poder generar su documento de identidad. Y eran migrantes. Entonces esta interseccionalidad era, digamos, como decía también Jorge, no era solo por migrante, mujeres, diversidad, pobreza, todo eso trabajado desde el municipio, apenas, o sea, se está de a poquito, pero me pareció que, nada, el poder tener, hay como una discusión también, ¿no? Si hay que tener algo específico para las migraciones o tiene que ser algo transversal, esto que también se decía, si no se necesita que sea una lente con la cual mirar la política pública. Pero me pareció que era como un signo que visibilizaba que la problemática, que no es un tema, sino es una problemática, como también arranca el estudio a decir, ¿no? El tema del sistema de protección atravesado por el tema de la migración,
donde las mujeres, las familias, también están en esa relación, no es la niñez solo, sino que siempre es enmarcada en la familia. Vuelvo a decir, una de las cosas que también salió cuando tuvimos que mirar el territorio, la Defensoría Pública tiene territorialmente, son 4 municipios, eran 6-4, de los cuales en cada uno, si bien tienen detectada la población migratoria, justamente para las cuestiones que tienen que ver con documentación, con la identidad, las políticas, las programáticas que se tienen no están destinadas específicamente para las poblaciones, salvo en este caso, la excepción hace 8 meses, en el partido de Lomas de Zamora. Una de las cosas que se marcaba era que el lugar que, sobre todo en la pandemia, sirvió de alojamiento para las políticas destinadas a las niñeces y sobre todo a migrantes, eran los jardines comunitarios, que se tuvieron que reorganizar, así como los merenderos comunitarios, que si bien se reorganizaron, siguieron siendo los referentes para, digamos, el acompañamiento al acceso a derechos tanto de las niñeces como de las familias emigrantes. Otra de las cuestiones que también salieron, quería remarcar por lo que habían un poco dicho, era cómo tanto las cuestiones, digamos, que eran de programas que ya existen, requieren de esta articulación de los gobiernos locales, ¿no? Como para poder trabajarla con las poblaciones. Así fue que, por ejemplo, en la nueva subsecretaría de Migraciones en Lomas, tienen una articulación entre salud, el centro de documentación que hacen, a los cuales convocaron a los consulados de los países limítrofes sobre todo, y una vez al mes el propio consulado va a los 9 barrios que se identificaron para hacer, digamos, este recorrido itinerante de poder facilitar el acceso a la documentación, o sea, acceso de derecho a través del acceso a la documentación. El tema de salud, donde también se han detectado la necesidad de esta primera asistencia sanitaria con las niñeces, y con la vuelta con el retorno a las instituciones educativas, esto también se ha facilitado. Bueno, simplemente quería hacer este comentario que me pareció que era como o sea, como poder cerrar con alguna esperanza de que se pueda hacer algo distinto en el marco de tantas preguntas que surgen frente a las recomendaciones del estudio, justamente el criterio de corresponsabilidad e interseccionalidad, y con una experiencia puntual que, vuelvo a decir, hace 8 meses que se está empezando a concentrar en Lomas de Zamora, para poder integrar las políticas y los programas atravesados de migración y el sistema de protección. Muchas gracias. Muchísimas gracias, María. Le cedemos entonces la palabra ahora a Laura, y bueno, también está ahí acompañada por Jeremías y por Verónica, así que les damos ahora el espacio que tuvimos que reordenar, y después queda el micrófono abierto para quien desee tomarlo, y tal vez Alejandro, que también hizo unas palabras introductorias breves si quiere profundizar en algo más, y si no, a quien guste para ir dando cierre después de las palabras de Laura. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias. Bueno, un gusto escucharles. La verdad es que todas las exposiciones son interesantísimas, y muchas gracias por haberse reservado el espacio para acompañar la presentación de este informe. Estoy aquí con Jeremías y con Verónica, compañera y compañero del equipo de investigación. Voy a hablar en nombre de los 3, también como para, digamos, hacer más, digamos, economizar tiempo, pero bueno, aquí estamos acá hablando en equipo. Bueno, en realidad dedico estos minutos de la exposición para visibilizar un poco la coyuntura estratégica que significó la presentación del informe y la realización de esta investigación en el marco de transversalizar el enfoque de migración en los gobiernos locales, ¿sí? Hay una agenda crecientemente que va ganando relevancia, visibilidad pública respecto
respecto de cómo trabajar el eje de migración en las políticas públicas locales, no solamente las que tienen que ver con la gestión migratoria específicamente hablando, sino las políticas públicas en general, sobre todo en un contexto de una tendencia instalada y que va en profundización de urbanización de la migración, y donde a través de la Agencia 2030 y de los objetivos, por ejemplo, de ciudades sostenibles y la reducción de las desigualdades, se explicita claramente cómo abordar la cuestión migratoria en el marco de contextos locales, de tal manera que se propenda a la reducción y a la contención de las vulnerabilidades que surgen de la migración y de la exposición a mayores factores de desigualdad que surgen de la experiencia migratoria, ¿no? Entonces, en el marco de esas necesidades identificadas en el marco de los sistemas de protección y en el marco de la comunidad internacional, nos parece especialmente interesante abordar un estudio como este en el marco de los municipios que abordamos en el conurbano sur de la provincia de Buenos Aires, en la ciudad autónoma de Buenos Aires, en principio porque estadísticamente hay como una relevancia desde los números que nos muestra la necesidad de abordar este estudio, de haber hecho este estudio, y que, tal como decía Águeda, no solamente dejarlo aquí, sino también propiciar algunas líneas en las cuales este estudio llegue y profundice la articulación interinstitucional, que se pueda trabajar a partir de los resultados, porque si bien estamos esperando los resultados del censo de este año, ¿sí?, para ver qué nos ofrece en materia de migración, si seguimos a partir de los reportes del 2010 y de algunos reportes jurisdiccionales en el 2015, en el 2019, podemos ver que las jurisdicciones que se han abordado en el estudio superan ampliamente el promedio de población migrante nacional, ¿sí? El promedio de población migrante hasta el 2010 se mantuvo en un 4,5 aproximadamente. Pero si vemos el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para cifras entre el 2015 y el 2019, se ofrece que hay, se informa que hay entre un 12 y un 13,8% de población migrante en la Ciudad Autónoma, por lo cual podemos ver que, la media supera la media nacional. Para el caso de la provincia de Buenos Aires, el resultado es bastante similar, pues hay un 6% de población migrante, lo cual supera la media nacional, y en el caso de los gobiernos, en el caso de las jurisdicciones locales, de los municipios tomados por el estudio, podemos ver también que el porcentaje de población migrante supera el promedio nacional. En el caso de Avellaneda, un 7,5% de población migrante, en el caso de Lanús, un 7,7% de población migrante, en el caso de Lomas de Zamora, un 8,1% de población migrante, tomado desde el 2010, ¿sí? O sea, todavía no tenemos la variación de estos 10, 12 años de dinamismo del fenómeno migratorio y de recomposición de la distribución, no solamente por jurisdicciones, sino por composición de nacionalidad. Eso es lo que queremos ver con con los resultados que estamos a la espera, pero que podemos entender que seguramente pueda haber alguna variación. Aún así, con resultados que llevan más de una década, podemos ver la pertinencia de transversalizar el enfoque de migración en las políticas públicas locales en función de un criterio, no solamente es un criterio de enfoque de derechos humanos, sino también es un criterio estadístico, ¿sí? Viendo estas estadísticas, y en un minuto solamente ofrecer algunos vectores que surgen del estudio con los cuales se puede seguir trabajando esta idea de la transversalización del enfoque migratorio, un poco desarmarnos de la idea de que efectivamente hay situaciones o espacios de ausencia de la incorporación de las migraciones y de la tematización de las migraciones en los gobiernos locales y en las políticas públicas locales, pero hay coyunturas estratégicas, hay elementos que son puntos de partida importantísimos a través de los cuales podemos visibilizar que hay un interés por parte de los gobiernos locales de incorporar de manera con conocimiento técnico, con conocimiento conceptual, el trabajo de las migraciones, y me parece que eso es un punto de partida que se puede apoyar desde la academia y desde las agencias. Me parece que es algo para continuar, claramente. Y este apoyo, esta continuación, ¿sí?, visibilizando esos elementos que hay en las políticas, en la articulación interinstitucional, a veces incipiente, en los intereses formulados en el diseño de las políticas, me parece que la forma de apoyar es a través de por lo menos 3 o 4 acciones que son claras y que son como
que pueden ser estables en el tiempo y que pueden generar muy buenos resultados en el corto, mediano y largo plazo, que es por un lado la capacitación y la profundización de la capacitación en efectores de políticas públicas en todos los niveles, desde el nivel de atención hasta el nivel de decisión y formulación de políticas. Por otro lado, fortalecer la idea de producción de información, que es necesario que se produzca información sobre materia migratoria, y no solamente en términos de estadísticas, sino también en términos de contextualización socioeconómica de la población migrante, identificación de desafíos particulares, ¿sí? Muchas veces se dice, no, bueno, la verdad es que nosotros no distinguimos migrante y no migrante porque nuestro programa atiende a todas las personas que requieren la atención que promueve esta línea de acción, y eso en un principio es bueno, pero también me parece propicio identificar necesidades específicas, dinámicas específicas del subgrupo de población migrante por sobre la población completa que sería sujeto de derechos en esa política en particular, ¿sí? Y digamos, pensando y fortalecer la articulación interinstitucional, lo que hemos observado en el mapeo de políticas públicas era que había mucha superposición o como mucha repetición de estructuras de políticas o de programas de políticas que eran similares, pero que parecía que discurrían por carriles separados y en los cuales hay una oportunidad de ensamblar, de hacer más eficiente el uso de recursos, de hacer más eficiente la dedicación de los equipos pensados para la implementación de esas políticas, y me parece que ahí se puede apoyar fuertemente para mostrarles el mapeo y decir, ven, este y este se unen, este y este tienen objetivos similares, pueden trabajar juntos, ¿sí? E incorporar la mirada migratoria. Y a través de estas acciones que muy sintéticamente les estoy expresando, me parece que es el escenario sumamente propicio para fortalecer la incorporación de la construcción de políticas desde indicadores de derechos humanos, que es una obligación asumida por los estados en todos los niveles, ¿sí? A partir del compromiso en cumplir con el enfoque de derechos humanos el acceso a derechos, principalmente sociales, ¿sí? Y a su vez de potenciar el avance y de potenciar los logros en relación con la implementación de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en los cuales los gobiernos locales tienen una apuesta particular. Y en el caso de algunos municipios, por ejemplo, como es el caso de Lanús, asumieron como política pública lograr estos avances de manera local. Entonces me parece que hay muchísimos puntos de partida, muchísimos elementos para apoyar, que surgen del estudio y que me parece que son para continuar en relación con la transversalización del enfoque migratorio en las políticas públicas locales desde un enfoque de derechos. Bueno, cierro aquí, así no me extiendo mucho más. Agradecemos en nombre de Jeremías, de Vero y mío, y bueno, y me quedo a la escucha. Muchísimas gracias, Laura. Le cedemos entonces la palabra de vuelta a Alejandro, si quisiera retomar alguna de las cuestiones que esbozó en el inicio, y si no, y a continuación de él, a cualquiera de las personas que nos están acompañando en este Zoom, pueden tomar la palabra con total libertad y vamos dando después cierre. Así que muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. No, a ver, solo marcar algunas cuestiones. Insisto en lo que dije al principio sobre la relevancia del estudio, que hubiera sido relevante obviamente en cualquier circunstancia, pero mucho más en la temporalidad de la pandemia. Como mencioné también antes, a ver, la pandemia y lo que ha pasado con COVID no ha hecho más que profundizar o colorear muchas de las cosas que sabíamos. Los primeros meses de la pandemia, que además, insisto, me ha tocado vivirlo muy de cerca desde el punto de vista de análisis de políticas y de legislación, con mi rol anterior en la Organización Mundial de la Salud. Los primeros meses hablábamos de un virus que afectaba a todos aparentemente por igual, con algunas condiciones preexistentes que empezaban a mostrar una desigualdad y una inequidad por algunas cuestiones etarias y afectación de personas que tenían algunas enfermedades preexistentes, generalmente relacionadas con lo que se llama en el ámbito de la salud las enfermedades no transmisibles. Entonces ahí empezamos a ver los primeros efectos de la pandemia en forma diferenciada para las personas mayores de edad, para aquellos que tenían algunas cuestiones concomitantes como diabetes o cuestiones, pero que todas cuestiones que no son además neutrales, es decir, que les pasa a las personas en un contexto alimenticio, en un contexto de consumo, en un contexto de si fumó o no fumó, qué tipo de comida, qué tipo de cuestiones. Entonces todas esas condiciones sumadas a la edad empezaban a mostrar algunas inequidades
en el impacto de un virus del cual se podía contagiar cualquiera, pero que sin embargo ya empezaban a aparecer estas condiciones que podían afectar o podían ser mortal para algunos y no para los otros. Pero cuando se empiezan a generar restricciones en materia de movilidad, en materia de algunos derechos, en particular derechos civiles, empieza a aparecer esta cuestión, que también todos los que trabajamos en materia de derechos humanos y derecho internacional hace ya varios años, es que cuando hablamos de la interdependencia y la indivisibilidad de los derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos, la pandemia lo muestra de una forma muy, muy grave, porque lo que aparece como restricciones necesarias, que además los principios de Edimburgo, de limitación de derechos civiles y políticos, en principio lo permite, el propio Reglamento Sanitario Internacional de la OMS habla que en un caso grave de salud pública se pueden establecer ciertas restricciones temporarias, proporcionales, para parar, por ejemplo, la transmisibilidad de un virus hasta que hay medicinas o tratamientos o vacunas disponibles. Esas restricciones que en principio aparecen de movilidad, de no poder tomar transporte público y demás, o de establecer algún tipo de fronteras internas en los países, e incluso fronteras internacionales con restricción de viajes, impacta inmediatamente en los derechos sociales, económicos y sociales, porque eso implica que la gente no pueda ir a trabajar, que la gente no pueda generarse ingresos, que la gente no perciba ciertas cuestiones, que los chicos no vayan al colegio, etcétera, etcétera, etcétera. Ese impacto, ya no por efecto del virus, sino por efecto de las restricciones, en muchos casos, insisto, necesarias, para parar la transmisibilidad, sobre todo en las primeras etapas, donde todavía se necesitaba mayor conocimiento científico de cómo prevenir, de cómo curar, de cómo dar tratamiento, y disponibilidad de camas, etcétera, pero empieza a impactar diferencial. Y entonces, como ustedes mismos dicen, aquellas personas, por ejemplo, que estaban en el ámbito laboral informal, se encuentran con que se quedan virtualmente sin trabajo, o sí, una red social de apoyo a ese trabajo, o directamente no pueden ir a trabajar y cumplir con rol. Y acá empieza, por ejemplo, el impacto de género. Las mayores personas que están en el ámbito informal y sobre todo en el ámbito de trabajo doméstico, de cuidado de otros y demás, son las mujeres. Y aparece otro subgrupo que son en muchos casos las mujeres migrantes. Entonces, fíjense cómo empieza a escalar todo aquello previo de un alto nivel de informalidad del trabajo, de un montón de personas fuera de la red social por esa alta informalidad, de una feminización de ciertos tipos de trabajos y además de una alta proporcionalidad de la población migrante en ese tipo de trabajos, miren cómo esas escalas, esas diferentes capas empiezan a mostrar la inequidad que, pandemia mediante, se profundiza. Y así podríamos recorrer cantidad de temáticas. El tema del transporte público, el transporte público no adecuado previo, que podría haber permitido un manejo más razonable durante la pandemia en los países, porque se podría haber segmentado, poner horarios y que las personas, el transporte público no es adecuado previo, mucho menos adecuado va a ser durante. Y claro, y eso no se puede resolver durante la pandemia. Entonces, el hacinamiento del transporte público, la indignidad del transporte público en muchos países donde las personas viajan de formas inseguras, indignas, totalmente agrupados y demás, hacinados, obviamente durante la pandemia lo hace absolutamente inviable, porque sería un alto nivel de transmisibilidad. El ámbito escolar, donde aparece en principio como una medida razonable el suspender la presencialidad, claro, pero en lugares, yo me acuerdo de muchos carteles en muchos lugares, decía, tu casa es el lugar más seguro. Bueno, más seguro si tu casa es adecuada, depende de la cantidad de gente que vive, depende si tenés acceso al agua, lavarte las manos, bueno, tenés agua, lavarte las manos. Digo, miren todas las cosas que empieza a aparecer que genera un altísimo nivel de inequidad que otra vez, mucho más coloreado en un hecho extraordinario en los últimos 150 años, como es esta pandemia. Esta capa que señala, este agregado que señala el estudio, donde pone un grupo de población definido por la edad, más la condición de migrante, obviamente es parte de este análisis de inequidad profundo que la pandemia ha generado. Por lo cual, insisto en lo que dije al principio, saludo enormemente el poder visibilizar esto. Primero porque, si bien todavía no estamos en una etapa totalmente post-pandemia, esto de cuidado porque estamos todavía para atravesar y todavía no está finalizada, pero sí nos tiene que hacer reflexionar y agregar un argumento más de mucho peso a todos los que ya teníamos previos, de perspectiva de derechos, de eficiencia, de eficacia, de justicia, de dignidad, a por qué el Estado tiene que tener políticas públicas activas para incorporar y compensar todas esas inequidades para establecer una igualdad real, ¿no? Este
este diálogo siempre entre la equidad y la igualdad, y porque además, ahora, y se agrega una enorme razón económica de los estados, porque los estados hubieran perdido muchos menos puntos del PBI, y el impacto hubiera sido mucho menor en cierre de comercios y en necesidad de planes para compensar el cierre de ingresos y demás, si hubiéramos estado mejor preparados. Con lo cual, todo aquello que no hemos hecho en materia de derechos económicos, sociales y culturales ha impactado desproporcionadamente, no solo en la gente, pero sí también en las economías estatales. Con lo cual, digo, tenemos un argumento de peso más que creo que tenemos que invertirle más tiempo para decir, mira, no sabemos cuál va a ser la próxima, no sabemos qué va a ser lo próximo. Puede ser un hecho natural, puede ser en algún país, puede ser un terremoto, puede ser un huracán, puede ser una pandemia, pero fíjate el impacto que tenés, que podrías haber reducido muchísimo si hubieras tenido preparado todo esto que hace tiempo te venimos diciendo los enfoques de derechos y cumplimiento de los tratados internacionales estándares de derechos humanos. Después, otra reflexión, un poco ya finalizando, el documento trae correctamente los estándares generales en materia de derechos humanos, haciendo foco en la Resolución General 7 y en las observaciones conjuntas del Comité de Trabajadores Migratorios y del Comité de Derecho del Niño, que ya hace mucho tiempo he tenido el enorme privilegio y placer de coordinar esos dos comités conjuntos con la labor de amigos como Pablo Seriani y otros como Luis Pedernera y Jorge Gardón del Comité de Derecho del Niño, y que dicen cosas centrales, y que tomando ya la opinión consultiva que se queda de la Corte Interamericana sobre niñez migrante y reforzado por estas dos observaciones generales, han saldado, por lo menos desde el punto de vista de estándares, una discusión, pero que falta estar reflejado más fuertemente, como bien lo dice el estudio y como bien lo han dicho todos los colegas y las colegas que me precedieron, que tenemos que bajarla a nivel de la política pública y bajarla a nivel del territorio. No hay ninguna razón, ninguna excusa posible para establecer barreras de ningún tipo al pleno ejercicio de los derechos de parte de los niños y niñas migrantes. No, es decir, la condición de migrante no puede ser, y esto ya todos los artículos 2 de todos los tratados de derechos humanos, incluido la Convención de los Derechos Niños, que le agrega además, acuérdense, no solamente la condición del propio niño, sino la condición de sus padres, con lo cual, ni la condición migratoria de sus padres, de cualquier tipo, ni la del propio niño, puede ser una excusa, y esto las dos observaciones generales son clarísimas al respecto, puede ser una excusa para restringir derechos. El Estado debe ser activo en remover las barreras. Y esto ni siquiera entra en la discusión, que por supuesto es una discusión también para tener, pero sobre la admisibilidad, la permanencia del territorio, por supuesto, con todo lo otro aplicable propio de estas observaciones generales en materia de interés superior del niño, procedimiento de interés superior, puedo devolverlo, no puedo devolverlo, ¿por qué o no? Pero antes que todo eso, mientras el niño está en el territorio, por el tiempo que sea, el acceso debe ser pleno y en condiciones de igualdad. Entonces, pedido de documentación, pedido de identificación, pedidos de estadía, todo eso son barreras que claramente transgreden los estándares de derechos humanos que hoy no hay ninguna duda son aplicables. Entonces, este es un punto básico de inicio que es muy importante tener en cuenta, que el estudio lo refleja y que tiene que ser nuestro faro, que tiene que ser nuestro camino para el diálogo con las autoridades y para el trabajo. Y eso es, el Estado debe ser activo en remover esas barreras. Es decir, si la documentación es importante, por las razones que se consideren, mientras no tenga la documentación, le facilito el acceso. Y después le facilito el acceso a la documentación. Pero lo que no puedo hacer es negarle el acceso, y si además la documentación es importante, porque el Estado considera que la documentación es una forma de inclusión y de identidad y demás, entonces debo hacer el camino para facilitarle la documentación. Las decisiones en materia puramente migratoria, de admisibilidad y permanencia en el territorio, irán en paralelo, también con la aplicación del enfoque de derecho que corresponda, pero separado en este sentido del acceso pleno a los derechos sociales. Y esto es un punto que es innegociable, pero además, yo digo, no solamente innegociable por materia de principios y lo que podemos opinar nosotros, sino porque claramente compone parte de los estándares centrales de la Comisión de los Derechos del Niño. Es decir, a mí me tocó coordinar ese trabajo de los comités con el Alto Comisionado de Derechos Humanos en un trabajo conjunto desde UNICEF, lo hice en su momento como consultor de UNICEF, y les puedo asegurar que esa discusión de casi un año y medio con los comités ha sido profunda y fue un récord la recepción de opiniones y de contribuciones que hemos recibido de todos los continentes en opiniones en esas observaciones generales. De los países, del sector académico, de personas interesadas, de expertos. Por eso hay dos observaciones generales, que de hecho es
un hecho inédito, porque las observaciones generales tienen un límite y se autorizaron excepcionalmente tener 2 observaciones generales por la importancia de la temática y por las contribuciones que se recibieron en ese proceso. Todo ese esfuerzo no puede caer en vano. Estos son los estándares. El comité hace tiempo que sus observaciones finales integra las observaciones generales como parte de los estándares a aplicar para una aplicación de buena fe, como lo dice la Comisión de Viena sobre los tratados de la Comisión de los Derechos Humanos. Esto es innegociable y esto es el punto de partida. Con lo cual, vuelvo a decir, creo que es muy importante lo que refleja este estudio, es muy importante la claridad y la base que son estos estándares de derechos humanos, y ahora, obviamente, el desafío es, como bien lo dice el estudio, qué políticas, cómo se llega al territorio, qué rol cumplen los municipios en este sentido, y además, algo que el estudio lo marca varias veces, que es la falta de información desagregada a los efectos de entender el impacto para, por lo tanto, en base a esa información, tener políticas públicas y decisiones adecuadas a nivel de gobierno. Otra vez, muchas gracias por la invitación, y esto obviamente es el punto de partida para seguir trabajando juntos. Y saludos para todos y todas. Muchísimas gracias, Alejandro, que digamos que precisas, ¿no? Las intervenciones que hacía, me parece, para retomar al final de este pequeño conversatorio. No sé si hay alguna reacción, alguna otra u otro colega que quiera hacer algún comentario adicional. Damos ahora algunos segundos para que puedan tomar la palabra, y si no fuese así, podríamos cerrar y dejar esta grabación, que esa es la idea, ¿no?, que teníamos, a disposición de audiencias múltiples, y también para que sirva como disparador, pero también para profundizar estos hallazgos tan interesantes que Laura, Pablo, Verónica y Jeremías pudieron sistematizar en este trabajo, y para que, como bien decían varias de las personas que me precedieron ahora en el uso de la palabra, se puedan profundizar algunas recomendaciones, algunas preguntas sobre todo, y algunas brechas o vacancias de información que bien señalaban tenemos, y nos convocan todos los días en los trabajos que llevamos adelante. Así que, si no hubiera entonces alguna otra persona que quiera hacer uso de la palabra, estoy mirando las reacciones, entiendo que no. Agradecerles muchísimo por el tiempo, sabemos que las agendas son muy complicadas, y poder haber estado conversando fue muy productivo, así que desde el pequeño equipo que llevó adelante la coordinación de la realización de este estudio, agradecemos muchísimo a los colegas de UNICEF, a Adrián como ex coordinador de semejante trabajo llevado adelante, al equipo de la UNRWA, a nuestros colegas de OIM nacional, regional, y a todas las personas, a Carla especialmente, que está aquí, con quien llevamos adelante también desde OIM Argentina mucho del trabajo, a mi colega Jorge, oficial de programas, a María Pesado, a Verónica, bueno, y a todos quienes se nos van a unir a posteriori. Un gusto y un aprendizaje siempre escuchar sus reflexiones, y bueno, quedamos atentas para seguir trabajando y para seguir conversando sobre este y otros temas. Muy buenos días y muchísimas gracias.